Nosotros, José Ricardo Taveras Blanco, ex director de migración en estos gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana y una figura altamente conocida, sobre todo en el mundo de la política, en la sociedad en sentido general, Y abogado en porque este es caso. un político, pero sobre todo es un tremendo abogado. Y hoy lo hemos invitado en calidad de abogado justamente. José Ricardo, buenos días y bienvenido. Sí, muy buenos días. Muchas gracias. Muy contento de estar nuevamente con ustedes aquí. A ver cómo le entramos el diente A este proceso. a todo este problema que el país está inmerso. La verdad que ¿Cómo empezar por ahí, José Ricardo, antes de empezar a hablar de temas más jurídicos, hablar del debido proceso, como decía antes de pausa, pero ¿cómo recibiste ese acontecimiento? ¿Cuáles fueron tus primeras reacciones y tus primeras reflexiones de lo que ocurrió ayer en la madrugada? mira, eh, Cervantes decía que la historia es la madre de la verdad, émula del tiempo, testigo y aviso del porvenir. Es una cita que ustedes me van a oír decirla muchas veces. Entonces yo siempre he sido una persona como inquieto en aprender sobre los procesos. Yo he leído mucho sobre el proceso cubano, me he estado empapando mucho del proceso venezolano Sí. y he estado tratando de informarme, y todo esto desde hace tiempo que me viene preocupando, Mm. porque yo estoy viendo la sociedad dominicana encarrilándose hacia escenarios de crisis de confianza que definitivamente nos pueden llevar al preámbulo de una aventura. Y esa preocupación la he estado expresando y la he escrito. Sí. La he escrito porque he publicado 2 artículos en Diario Libre, uno que titulé El juicio en manos de la turba y otro que titulé Más allá de Odebrecht, donde yo estoy alertando precisamente por esa sensibilidad que he tenido de tratar de enterarme sobre las cosas y de cómo surgieron ciertos procesos. Por ejemplo, como ese proceso cubano tuvo un antecedente, No fue fortuito. eso no salió del aire, la historia es una concatenación De de hechos. hechos y de reacciones a esos hechos y demás. Ujú. O sea que todo lo que estamos sembrando hoy, mañana va a tener repercusiones. Entonces, lo que yo estoy viendo, que esta crisis de confianza, que es una crisis Seria, ya aguda. sistémica, y que además de ser una crisis sistémica, es una crisis generalizada, o sea, va más allá del sistema político propiamente, porque es una sociedad que no cree ni siquiera en sí misma. Entonces, cuando una sociedad, para poder reaccionar y positivamente al desarrollo, a la institucionalidad, pues obviamente no lo puede lograr en un ambiente de desconfianza generalizada. Si tú te abordas las redes sociales, tú te ves los medios de comunicación, ya la crisis de credibilidad va más allá del sistema político. Está afectando a la comunicación social grave y severamente. Terriblemente. Ya nadie se cree. Tú te lees la población opinando sobre los líderes de opinión y demás. Hay una crisis de credibilidad muy Sí, fuerte, sí. y obviamente también eso trasciende e impacta. Ya, por ejemplo, tú te ves aquí que gente que estaba, yo diría, con ciertos paradigmas de la sociedad dominicana, de uno u otro modo, como el caso de Monseñor Agripino Núñez, que era una persona Gozaba de tanta credibilidad. que en momentos que le ha Sí. jugado, ha servido a este país, interesantemente, en medio de este proceso ha pasado a ser Así mismo es. un papel de inodoro, han hecho con él lo que le ha dado la gana. Eso es cierto. Entonces tú te pones a mirar esos síntomas
Y tú te pones a mirar que a veces hasta con la expresión de nuestros propios obispos y cosas, hay un fenómeno de irrespeto, de desconfianza, y obispos y líderes de las demás congregaciones religiosas, no estoy hablando solamente de la católica. Entonces yo digo, bueno, una sociedad sin paradigmas, sin confianza, es una sociedad en una crisis peligrosa, porque ese es el caldo de cultivo de la improvisación que nos puede llevar eventualmente al caos. Entonces, yo he estado viendo este proceso y desde hace tiempo alertando, es la visión que tengo y que en cierta medida se comparte en el grupo político en el cual milito, es de que el país está viviendo un momento crítico, muy crítico. Este proceso está comenzando, sí, pero este proceso va para largo. Eventualmente, bueno, hay una jurisdicción privilegiada porque hay tres legisladores envueltos. El caso de Temístocles Montá también tiene privilegio de jurisdicción porque en este momento que yo sepa no lo han cancelado todavía. No lo han cancelado todavía y él lo que hizo fue en una carta que hay que leer entre comillas, sí, poner su cargo a disposición del presidente de la República. Entonces, eso se va a sostener, por ejemplo, en primer lugar. Esos legisladores van a mantener sus cargos. Por ejemplo, eso es una situación que... Sí. Bueno, el procurador solicitó el levantamiento del levantamiento, sí, ya él lo solicitó al Congreso. Pero eso no lo despoja de su cargo. No, claro eso que no. Lo despoja es una solicitud que hace el procurador. Ellos pueden perfectamente, porque los tres, tengo entendido que han renunciado con mucho decoro a la inmunidad que para el ejercicio de función disfrutan, para ellos ir a enfrentar sus acusaciones. Entonces, eso no lo despoja de su trabajo. Ellos pueden seguir, ellos siguen siendo, claro. Okay. Y hay un antecedente con el diputado Radamés, el chino, el que le dicen el chino. Ciertamente. Sí, él salió, salió de la cárcel y volvió a su trabajo. Y volvió a su trabajo, sí, hay un precedente. Entonces, el senador de La Vega, el diputado de La Vega, sí. Entonces, él cumplió su pena antes de que concluyera su periodo y se reintegró a la Cámara. Y no solo eso, que volvió a ganar. Así mismo y con mucho, y con mucho volvió a ganar. Eso es bueno porque, que lo recuerdes también. Entonces, en definitiva, o sea, yo creo que la sociedad dominicana, lo que queda de sensatez aquí, tiene que sentarse a reflexionar sobre este momento. El sometimiento de ayer, por ejemplo, a mí me preocupa mucho. Me preocupa porque he estado comenzando a recibir informaciones ya no de prensa, sino de algunos abogados involucrados en la defensa de algunos de esos imputados, que me han llegado por una u otra vía, no de manera directa, porque todavía es muy a destiempo para uno hacer un juicio del sometimiento, porque hay que leerlo, estudiarlo. No es muy medio aventurado tú decir X o Y cosas, porque hay que leer a ver qué tipo de vínculos tienen esas personas para haber sido encartadas. Pero de hecho, José Ricardo, ayer el procurador hasta se cuidó de eso. Él dice, las personas que están mencionadas, esas son todas las personas que están mencionadas, pero él en ningún momento, ¿verdad? O no puede especificar en qué grado, porque a mí me pueden mencionar. Sí, yo estuve con Lindsay, pero no quiere decir que yo haya robado, que yo haya recibido, ni nada. Entonces, ahí es que está mi preocupación. Porque, por ejemplo, no me voy a referir a personas específicas, porque sin leer con detenimiento no quiero entrar en detalle. Pero yo he escuchado, por ejemplo, que ahí hay personas que han sido encartadas, a las cuales se les menciona por el simple hecho de haber hecho trabajos y cobrado honorarios.
Y en eso, Un profesional, si te solicitan en eso a no ti, hay ningún pecado, no, por no hay ejemplo. ningún pecado. He recibido informaciones, por ejemplo, de algunas personas muy importantes que están siendo encartadas también. Yo te voy a poner, vamos a hablar a nivel de hipótesis. Sí. Porque Por quiero, ejemplo, el caso de Temo, que tiene que firmar documentos, que espera, tiene que firmar eso contratos. vamos a usar el caso. Vamos a usar a Vamos Temo, a que es usar la a figura Temo. quizá más emblemática, más importante. Exactamente, porque históricamente un Sí, fundador ¿no? del PLD. Entonces, suponiendo a Temístocles, ¿cuál es la mención que se hace de Temístocles en los documentos de Brasil? Habría que ver, y como tú dijiste a los amigos televidentes, que bueno, ustedes invitaron al abogado, yo no estoy viendo No, esto, no, es el abogado que y ni estamos siquiera invitando. como político yo lo Sí, vería con ligereza, sí. porque el político tiene que ser responsable, usted no puede estar haciendo leña del árbol caído de manera graciosa porque sea conveniente políticamente. Mira, el caso de Temo, por ejemplo, yo no sé qué dice sobre Temo, por eso estoy deseoso Exacto, es un de poco. leer despacio, de estudiar el expediente, a ver cuál tipo de prueba sustente ese sometimiento. Pero un ejemplo que diga que en Brasil se menciona a Temo como ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, que le correspondió negociar los contratos de préstamo, en los cuales no hay ningún pecado, porque fueron convenientemente negociados, en el sentido de que los intereses que hay ahí son intereses de mercado internacional, que ahí no hay ningún tipo de sorpresa. Imagínate tú que la mención que haya sea que él fue que negoció los contratos de préstamo, pero que no se mencione, por ejemplo, no estoy hablando porque quiero subrayar mucho, Sí. porque ahorita dicen, ah, mira, este está... Ajá. Ya está no, dando no, no. información. Estamos hablando de hipótesis. Sí. Entonces, cuando tú vienes, sucede que la mención de Temo es esa. Creo que si fuere así, resultaría entonces una irresponsabilidad encartarlo en el expediente. Si fuera así. ¿Cómo tú justificas que te encarten un ciudadano de la prestancia de Temo y de los senadores envueltos de Tommy y de Valentín, que son mis amigos? Y Temo también mi amigo, y muchos de ellos son mis amigos. Sí, la mayoría son amigos de son todos amigos de uno nosotros. y yo lo Porque, conozco. sí. Y ellos todos, bueno, los que han estado declarando, dicen, bueno, yo voy a ir a enfrentar, y lo mismo que conozco a André y conozco también A Pacheco. Pacheco, que fue Sí, sí, presidente de la sí. Cámara cuando yo Claro, era cuando tú eras diputado. diputado, sí. Entonces, ellos han dicho con mucha hidalguía, vamos a ir a hablar. Entonces, yo lo que espero, confío en que aquí no se hayan encartado ciudadanos por el simple hecho de que fueran mencionados. Pero eso fue Porque lo que en dijo un el proceso procurador. se te puede mencionar. Eso fue lo que dijo el procurador ayer. Que por eso fueron los que fueron mencionados en el Pero expediente. yo espero que las menciones tengan ya el establecimiento de pruebas de soborno, porque a ti te mencionan en un proceso que un diputado puede ser responsable por votar por X o Y. Para eso es que está ahí, Yo te voy a decir algo, o sea, tú no puedes, porque tú ejercer un voto, tener responsabilidad. Ahora, o un senador, ahora, si tú me pruebas a mí que ahí hubo un soborno, porque ya hay una confesión de que hubo soborno, y tú pruebas de que hay una transferencia que me llega a una cuenta mía o de una persona vinculada, y que tú de alguna manera puedes establecer un vínculo entre esa transferencia y mi persona, ya tú estás hablando de una actividad ilícita en la cual yo debo ser juzgado, un ejemplo. Ahora, yo lo que confío, sueño, espero, que este expediente no se convierta en una desilusión social, porque la sociedad dominicana, yo tengo amigos ahí, tengo personas conocidas. Yo no quisiera que salgan bien de su proceso y ojalá que puedan establecer, porque también, no porque sean mis amigos, sino porque en ellos va también, en la medida que va muriendo la confianza en ellos, también va muriendo la confianza del país. José Ricardo, ¿qué significa el debido proceso en esto? Bueno, obviamente, tanto la Constitución, los acuerdos
internacionales que ha suscrito la República Dominicana, como el Código Procesal Penal, establecen una serie de requisitos para el proceso. Entonces, ahora mismo hay un sometimiento, ese sometimiento tiene que ceñirse estrictamente a las reglas de juego establecidas en el Código Procesal Penal. Tengo entendido que a partir del día de hoy se van a comenzar a conocer las medidas de coerción. Sí. Según la Procuraduría anunció, se van a solicitar 18 meses. ¿Y eso no es una exageración también? Bueno, bajo el alegato de que el caso es complejo, es posible. Tú ves, aunque yo lo considero, ciertamente, yo considero incluso hasta la forma en que fueron apresados. Pero no, yo vi que a uno lo agarraron por aquí, por el cuello, como si fuese un asesino en serie. O sea, no, pero ellos todos han estado compareciendo, porque eso yo creo que le hubieran dicho, mira, vengan y tránquense, ellos iban a ir. Claro. Eso no es, eso de solos, tú me entiendes, no, creo que... Un aparataje. Creo que realmente el debido proceso es que obviamente hay que cumplir con todas las reglas procesales. Se supone que deben ser, el Ministerio Público debe durante ese periodo de prisión preventiva, porque puede ser que en el camino también tienen derecho a tener libertad bajo fianza. Por ejemplo, puede ser que en el caso de los legisladores pues lo dejen en libertad con presentación periódica. Cada caso va a ser juzgado de acuerdo con las circunstancias de cada acusado, que tiene derecho a diferentes tipos de medidas de coerción. Si la coerción es la prisión preventiva, entonces en ese caso pues van a estar detenidos de manera preventiva mientras llegue el proceso. A mí no me sorprende para nada, ni tampoco creo que la población deba desilusionarse si eventualmente el juez toma la medida de dejar en libertad con presentación periódica a algunos de ellos. O a la mayoría de ellos. O a la mayoría de ellos, depende, es lo que te digo, tendrán que juzgar en cada caso. Entonces, obviamente, todo el debido proceso van a tener que ceñirse a las reglas del Código Procedimiento y van a tener en torno al tema de la prueba, por ejemplo. Toda esa gente está acusada y es bueno que el pueblo dominicano sepa que sobre ellos hay un derecho de presunción de inocencia hasta que se pruebe lo contrario. Por eso te digo que yo espero que las pruebas que tenga el Ministerio Público sean contundentes y concordantes y que puedan establecerse un vínculo de causa y efecto entre el proceso que se está imputando y el imputado, o sea, el delito de soborno como tal. Porque de lo contrario, la desilusión que puede traer a la sociedad dominicana un proceso fallido, porque ya que se tomaron el tiempo, sí, yo confío en que se hayan tomado el tiempo y que tengan con qué sostener eso. Ahora, porque si no lo tienen con qué sostener, entonces es un fiasco. Y esa es la parte donde me quiero centrar ahora. ¿Cómo se arma el expediente? ¿Cómo es posible que este expediente se haya armado en tan poco tiempo? Porque no estamos hablando de un expediente, estamos hablando de 14 expedientes con particularidades cada uno, con sus singularidades cada uno, y entonces sostener a todos y cada, porque ya están hablando de que, no, bueno, ya el Ministerio Público cumplió, ahora que se encargue la justicia se encarga en la medida de cómo se sustentaron esos expedientes. Si esos expedientes no están bien sustentados, ¿cómo actuar la justicia? Entonces, esa parte, ¿cuáles serían sus consecuencias? ¿Y cómo se puede medir esta parte del proceso, esta nueva fase? Mira, cada estamento tiene que actuar con responsabilidad. Por eso hemos estado hablando de que ojalá que el Ministerio Público se haya cuidado de poder sostener esas imputaciones, porque tú encartar un ciudadano por el simple hecho de que haya sido mencionado, eso es un acto de irresponsabilidad, encartarlo. Ahora, ¿se podría tomar otra lectura de hecho de eso? No, es lo que te estoy diciendo, que eso, la frustración que eso puede significar para la sociedad dominicana
es grande. Por eso yo invito al pueblo dominicano que no fije posición todavía, que estudie bien la querella, que se oriente con las opiniones de los expertos, ¿Ese expediente especialmente, saldrá? especialmente si los que pueden opinar despojados de toda pasión política. ¿Tú ves? Porque también en esto hay de todo. Sí, Entonces tú tienes que ver gente que te opine sin pasión política y que te vea técnicamente el tema y que no se hagan una idea de que ahí hay 14 corruptos todavía, que lean la querella y que evalúen la prueba, que un ciudadano común puede darse cuenta. Bueno, el imputado A, lo mencionaron en Brasil, que era la persona que recibía, como el caso del señor Rondón, y él mismo confesó que él recibió alrededor de 92 millones como representante acreditado en el país de Odebrecht. Muy bien. Ahora, esos 92 millones ya él una vez confesó que él recibió una... Ahora, después de eso, el hecho es que se supone que ese dinero se repartió aquí. sí. La prueba nodal de ese expediente está en establecer de qué manera, con qué tipo de transferencia, a favor de qué cuenta transfirió Ángel Rondón ese dinero. Y todo el mundo sabe Entonces, que esos dineros no se transfieren bueno, tan fácilmente. Sí se dieron. tiene que haber algún tipo de prueba, me imagino, en la cual se pueda establecer claramente que ese dinero llegó donde el funcionario público. Porque no es así de que tú cogiste, no, porque cualquiera dice lo que sea. Entonces vamos a esperar. El pueblo que lea la querella, porque un ciudadano común puede darse cuenta si la prueba está floja o está sólida respecto a un encartado o no. Ahora, y obviamente van a venir opiniones, yo mismo no la he leído. Ricardo, pero si nos vamos a lo que dijo el señor procurador cuando habló ayer, él hablaba de los tipos de cargos que hay y habló de que los sobornos hay otros por esto y dijo, y hay algunos que no han podido explicar el monto de la fortuna que poseen. Bueno. Y ahí entra el lavado. Sí, bueno, pero ya ahí, de acuerdo. Por ejemplo, eso es un tipo de prueba. Tú no puedes justificar tu patrimonio. Mira, ya eso el Ministerio Público. El problema es que aquí hay un tema de carácter técnico. El tema de la inversión de la prueba. Del fardo. Del fardo de la prueba. Todavía en esta materia, todavía aquí legislativamente no está establecido. Ahora, de todas maneras, como hay una ley de declaración jurada, se supone que tú has jurado un patrimonio, tú tienes que sustentar. Porque, por ejemplo, toda esa gente que dice, bueno, no lo pueden justificar, bueno, en el juicio es que se va a establecer eso. Hasta ahora, yo no sé si la investigación que ha hecho la Procuraduría es suficiente como para establecer el hecho de que haya ¿cómo te digo? La justificación o no de un patrimonio, porque yo he visto que la mayoría de los encartados han sido interrogados una vez o dos veces, las más de las veces. Entonces, si tú vas a hacer una investigación que yo no he visto, por ejemplo, ningún movimiento de que hay técnicos auditando el patrimonio de ninguno de los encartados, ni equipos de procuraduría visitando o estudiando el patrimonio de esa gente. O sea que yo no sé... ¿En qué se basa el procurador? Es muy a destiempo, porque yo no quiero juzgar el trabajo de la Procuraduría sin conocerlo a profundidad, y apenas esto está saliendo, y me imagino que van a subir el documento de la acusación públicamente, y cuando uno ya más o menos comience a ver de qué manera el Ministerio Público sostiene, porque por ejemplo ya van a comenzar a producirse las audiencias. Sí. Ahora mismo el Ministerio Público tiene que probar la necesidad de que esas personas sean privadas de libertad, y tiene que probarlo sobre la base de establecer la gravedad de los hechos, el peligro de fuga, etcétera. Que en este caso yo entiendo que no existe, porque ¿dónde van a ir? Porque hoy en día ya nadie se puede esconder. No,
Nadie se puede esconder en ningún lugar del mundo. Entonces, definitivamente, volviendo al tema al principio, ¿verdad? A partir de hoy ya el pueblo que comience a analizar y establecer el tema de si esa prueba es positiva, caso por caso, ¿entiendes? Porque no echarlo todos puede en ser el mismo que saco. ni son todos los que están, ni están todos los que son son probablemente. Sí. Entonces tú tienes que, hay muchas cosas, hay un acuerdo con Odebrecht, que eso tiene que también entrar en proceso. Porque aquí hay un coinculpado fundamental que ya tiene, antes de llegar a donde el juez, un acuerdo con el Ministerio Público. Sí. Porque se ha convertido en... Eso, José Ricardo, es otro de los elementos que llama poderosamente la atención. El acuerdo a que llegó el gobierno dominicano con Odebrecht, y mucha gente especula al respecto porque entiende que en esas negociaciones hubo de todo. Hubo de todo. Puede ser, porque hay quienes alegan. El tema es el acuerdo. Hay quienes que alegan de acuerdo las partes, y todo el mundo entonces parece ser que esos están tranquilos, y este proceso de ahora parece ser que todo cuanto ocurre es demasiado conveniente. Mira, hay quienes dicen de todo, porque por ejemplo también uno de los argumentos es que en base al acuerdo no hay menciones de funcionarios de este gobierno. Eso es una posibilidad. Sí. Y yo de que se hayan excluido los funcionarios de este gobierno. Claro, es una posibilidad. Sí. Okay. Bueno, yo no me menciones, vamos a llegar a un acuerdo. Tú no me menciones ninguna de mi gente, eso es posible. No estoy afirmando que sea de ese modo, pero es una hipótesis que obviamente va a ser debatida. Pero obviamente, este caso tiene un ingrediente que no consideramos. Aquí nosotros somos la colita del león. Porque detrás de este caso, más allá del proceso de Odebrecht y del caso Lavagato, hay un pulso geopolítico que la sociedad dominicana también tiene que poner en la ecuación del análisis de lo que está pasando. Porque en América Latina, el socialismo del siglo XXI, que es una visión impulsada por el Foro de Sao Paulo, que lidera el PT de Lula. Sí. Entonces, hay un eje en América Latina, La Habana, Caracas, Brasilia, Buenos Aires. Bueno. Ese eje ha sido muy importante en el desarrollo de este movimiento político en América Latina. Tú has visto que ha hecho posible la CELAC, sí, que es una OEA sin Estados Unidos y Canadá. Entonces, ha hecho posible la CELAC, pero y además de eso, el tema de todo esto es que ese movimiento usó este esquema de corrupción para financiar campañas políticas en toda América Latina. Y cuando tú te pones a ver el éxito, ves la explosión del escándalo de corrupción y ves el éxito electoral del socialismo del siglo XXI en Argentina, con los Kirchner. Sí. Tú lo ves en Ecuador, en Bolivia, en El Salvador y en todas partes, de alguna manera, si no socialistas del siglo XXI, sí de centro izquierda, digamos. Políticos favoritos en otros escenarios, porque han aparecido financiamientos en Colombia, porque no solamente el aspecto político, también el comercial. Sí. Están apareciendo en Panamá, hay un escándalo con el tema, y en definitiva tú has visto cómo ese pulso comienza fundamentalmente por presiones de Estados Unidos, que obviamente toleró esta situación del éxito del socialismo del siglo XXI durante muchos años, hasta que a Brasil se le fueron ya esos pujos de nueva potencia y empezó a incursionar en áreas ya más sensibles, metiéndose, por ejemplo, en una sociedad como el BRICS. Sí. El BRICS
que son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Sudáfrica, que están creando una especie de orden mundial paralelo. Y ahora se habla de la Crearon- ruta de la seda. Crearon su banco, su Sí. propio banco mundial. Su banco mundial, así mismo es. Entonces, incluso ya llegó un momento en que empezaron a conversar para crear una red alternativa a la World Wide Web, Sí. a la WWW, ¿verdad? Ujú. Que ya eso significa crear una red paralela. Y cuando tú te empiezas a ver eso, y empiezas a ver, por ejemplo, son cosas que Pelegrín publicó un artículo interesantísimo haciendo un análisis sobre esto. Y los acuerdos de Brasil, que Lula estuvo impulsando con Rusia Sí. para la fabricación de aviones militares de alta tecnología, Bueno, ahí está Embraer. pero Embraer se negó a participar en el proceso. Entonces hay en el holding Odebrecht maneja, hay una empresa que es Odebrecht Defensa, que también está involucrada en la fabricación en la industria militar. Entonces parece que al Embraer tener capital norteamericano, cotizar en la bolsa, usar tecnología norteamericana que los americanos la acceden, pero Y la controlan. pero condicionada. Sí. Embraer no se pudo, a pesar de ser una institución estatal, no se pudo involucrar en el proceso. Al no poderse involucrar en el proceso, se recurre a Odebrecht Defensa. Y ese convenio era con Rusia. O sea, ahí hay ya para fabricar aviones, para venderlo fundamentalmente en el mercado Y la conclusión es la americano. recomposición geopolítica que se está dando y que en ese primer momento, José Ricardo, quizás sí hubo una desarticulación hasta cierto punto. Pero ahora viene China y recompone la cosa y sigue en el mismo juego porque incluso con la ruta de la seda, como ellos le llaman, le han denominado la ruta de la seda, y hubo una reunión importantísima hace pocas semanas, de hecho, en China, para discutir el tema y el famoso banco de 40 mil millones de dólares con el que van a empezar. O sea, ¿qué es a lo que yo me quiero referir es de que aunque Estados Unidos ha querido parar el proceso, parecería ser que el proceso no se va a parar? Bueno, mira, es difícil, vamos a ver, no voy a decir que se va a parar o no se va a parar, eventualmente ya esas son grandes ligas, es un tema China, Estados Unidos fundamentalmente. Y está involucrado Rusia ahí, porque Rusia está aliado a China. El mundo está en un momento bastante complejo. Entonces, este caso de Lavagato y el proceso que se está dando aquí, no, acuérdate que este proceso es un proceso importado. Entonces, no está bajo el control de las autoridades dominicanas. Pero parecería que sí, que todo lo han controlado muy bien. No, lo han controlado, bueno, te lo digo como cibaeño, Sí. se puede haber manejado. Manejado. En ciertos aspectos. Pero eventualmente, por ejemplo, ¿quién puede quitar que sigan surgiendo nuevos documentos? O sea, y nuevos encartados. Y nuevos encartados que vengan de escándalos que van a explotar fuera. Pueden haber ciudadanos dominicanos involucrados en procesos de otros países también. O sea, tú no sabes lo que va a pasar. Este proceso depende de muchas situaciones, porque los americanos todo lo negocian. Puede ser que en el camino Lula desista de su posible reelección. Puede ser que en el camino, no sé lo que pueda pasar, todo depende mucho de lo que pasa en Brasil. Pero esa teoría, José Ricardo, un tanto como que yo no termino de aceptarla tanto, porque aunque es un caso importado en República Dominicana, no estamos importando los jueces, ni tampoco importamos al procurador, ni una serie de cosas. Y una de las, digamos, pruebas de fuego en que va a pasar
ese sistema de justicia nuestro es justamente con el tema del chantaje. ¿Chantaje de quién? De aquellos que gozan de poder. Chantaje porque todos sabemos muy bien que los que estarán involucrados en el proceso de justicia, el juez apoderado y todo lo demás, ya se habla incluso de que si chantajearon a fulano para que sacaran a Mengano y una serie de cosas que se dan allí, Sí. y entonces ya ahí no va a depender de ningún tema extranjero, sino más bien de cómo las autoridades opere aquí. Yo estoy de acuerdo contigo. proceso. No, eso lo comprendo perfectamente. Pero fíjate, donde yo te quiero llevar es, aquí hay hechos ya, realidades fácticas, irreversibles. Una confesión de soborno por 92 millones de dólares. Para comencipiar. Comencipiar, así mismo. Vamos, porque a veces hay que bromear un poco, Sí. porque imagínate. Número 2, además de que estamos frente a esa confesión en procesos de carácter internacional, hay mención de personas de una u otra manera, justo o injustamente, que hayan cogido o no hayan cogido, ese no es el problema. La justicia va a tener que, obviamente, la justicia local, degallar eso. Y obviamente, el que está mencionado ahí, con que fue un profesional que hizo un trabajo y cobró unos honorarios, ojalá yo haber sido el que lo cobrara, Sí. porque eso no es ningún pecado. El problema no es ese, el problema es establecer, ya aquí nos va a tocar las minucias. Ahora, ¿qué quita que en el futuro surjan de ese proceso? Todavía faltan por publicar muchas cosas en Brasil. El Ahora, día 3. El día 3 de junio es que empiezan a publicar exacto, supuestamente. y entiendo que hasta el 10 creo que hay otro evento de publicación, etcétera. Entonces, todavía hay, por ejemplo, se están produciendo, en Perú, por ejemplo, se desplazó una autoridad judicial, el procurador, a interrogar a Marcelo Odebrecht, y el proceso iba en una dirección, y de ese interrogatorio entonces surgió el posible encartamiento de Keiko y de Alan García. Sí. O sea, todavía este proceso puede seguir dando sorpresas que tú no sabes. En República Dominicana estamos pendientes todavía de la comisión que está investigando el caso de Punta Catalina, que no sabemos lo que puede ocurrir. Hay uno de sus miembros que ya... Que ya fue apresado. No, pero no solo César que apresaron Sánchez. a uno, no, sino que Un también... miembro de la comisión que investiga Punta Catalina, pero ese es otro tema que yo Pero no he hay- entendido, pero hay porque otro, Punta Catalina la sacaron del expediente. Pero hay otro miembro también. No, porque el problema es que supuestamente eso no es tanto por el tema de Punta Catalina. Él no está sometido por Punta Catalina. No, yo digo Está que ese sometido por procesos Sí, sí. que ocurrieron de sobornos. En su gestión, En el en la marco, gestión. exacto, Sí. entiendo que por la presa de Palomino, no sé, una cosa de esas, que se hicieron en el gobierno de Hipólito. Ahí hay otro factor, por ejemplo. Esa gente obviamente van a debatir el tema de la prescripción, porque ya hace más de 10 años que pasó lo de ellos. Eso digo. Ellos han sido sometidos, o sea, la sociedad quiere que se luche contra la corrupción y la impunidad. Pero obviamente la sociedad, la desilusión de la sociedad puede ser peor que darle un caramelo con un sometimiento. Por ejemplo, esa gente perfectamente pueden, a través de un habeas corpus o de cualquier otro tipo de mecanismo, ¿qué van a poner ellos? La prescripción, el caso de Andrés Bautista y ese grupo. Sí. De hecho, lo están haciendo. O sea, ya prescrito, no lo podrían perseguir. Entonces, eventualmente, todas esas cosas van a venir. Entonces, pueden gravitar sobre el sistema de justicia, porque hay un caso muy emblemático. Por ejemplo, la justicia ha pagado con un tema de credibilidad, por ejemplo, la persecución del senador Félix Bautista. Sí. Pero resulta que el senador Félix Bautista tenía ya un archivo definitivo de su caso. Eso. Para bien o para mal. Yo no entremos no quiero detalles, entrar en detalle de mucho menos, pero ¿cómo lo consiguió? Que, bueno, lo tiene. Entonces, cuando se le vuelve a reencauzar, el juez
que es una persona muy capaz y para mí muy honesta, emite una sentencia de 600 y pico de páginas que nadie lee y que todo el mundo ha juzgado. Entonces, hay un tema de carácter técnico ahí, ¿tú entiendes? Entonces, esa persecución frustró a mucha gente que no quería impunidad. Pero bueno, porque todo el mundo sabía que era una persecución política, no de justicia. Pero, por ejemplo, yo te pongo un ejemplo para que tú entiendas cómo las cosas técnicas algunas veces, pero ese juez no fue que fue un irresponsable, ni mucho menos. Yo te estoy hablando de una sentencia de más de 600 páginas donde sencillamente la ley te dice, bueno, si hay un archivo definitivo, usted no puede ser perseguido nuevamente. Entonces, no solamente es abrir el proceso, es abrirlo responsablemente, que es lo que yo aspiro que la Procuraduría haya hecho y que todavía no estamos en condiciones de decir sí o no, porque definitivamente el caso apenas comienza. Apenas comienza y parece ser que va a ser un caso bastante largo este proceso, un proceso muy largo. Gracias, José Ricardo Taveras, por tu visita en el día de hoy. Hoy conversamos con el abogado y a eso nos ceñimos, porque para eso lo hemos invitado en el día de hoy, José Ricardo Taveras. Ya hemos terminado Hasta por el mañana, día de hoy, Liz. Alexander. Recordar que hoy es martes, que estamos a 30 del mes de mayo del año 2017. Pasen ustedes feliz resto del día, Alexander. Hasta mañana, Liz.